Lo que más quiero es ver a Madonna. No, carnal, perdón, pero yo no creo que sea lo mejor después de todo lo que pasó. Lalo, ¿por qué lo dices? ¿Cómo que por qué? Porque es culpa de ella que él esté así. No, no es verdad. Fue un accidente y tú lo sabes. No, claro que es verdad. Aparte yo sé todo lo que pasó. Carnal, por favor. Ey, ya, tranquilo. Lo único que importa en este momento es que Javier se sienta bien, ¿ok? Bueno, mamá, es cierto lo que está diciendo Lalo. O sea, si ella tuvo la culpa, ¿como por qué dejaríamos que lo vea así nomás? Exacto. Ya basta. Es que no estoy de acuerdo. ¡Basta! Ya, por favor, no discutan delante de Javier o si no les voy a tener que sacar. Doctora, perdón, pero es que usted no sabe absolutamente nada de esa mujer y todo lo que hizo con él. Exactamente. No, claro que la conozco. Vino a la UCI a verle. Y además Javi está enamorado de ella. Y aunque no pueda moverse, puede tener sus propias decisiones. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. O sea, algo le puede volver a pasar a mi hermano, ma. Basta. Yo la quiero. Oye, Beto, no quise causarte una bronca con tu novia. Todo se aceleró un montón y yo creo que cometí un error al contarte mis broncas. Ay, no. Al contrario. Perdóname a mí. Es que ella ahorita está pasando por unas broncas que ni para qué te cuento, pero no es así normalmente. Menos mal. Te lo prometo. Bueno, yo lo que creo es que no la puedo juzgar. Porque si estuviera en su lugar, yo sería igual o peor. ¿Ah, sí? Sí, me daría muchos celos de ver a mi chico abrazado con una chava. Aunque no hubiera nada entre ellos. Claro, sí. Y más si ese chico fueras tú. ¿Yo? ¿Por qué yo? Pues porque eres serio, formal, responsable, buena onda. Un novio fuera de serie. Pero que no se te suba, ¿eh? Ya te estoy viendo. ¿Cómo crees? No se me va a subir. Ah. Aunque, bueno, yo creo que estás exagerando. ¿Yo? Exagerada. No. Bueno, perdón. No quería causarte problemas. Ah, no, claro, no. Voy a trabajar porque si no mi jefe no me paga. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, y no te preocupes. Aquí no pasó nada. Entonces Elvis le regaló todo eso a los niños. Sí. No cabe duda, ese muchacho tiene un gran corazón. Siempre colabora con doña Rita, igual que tú. Sí, por eso le pido a la señora Rita que me llamara. Ya te puedes imaginar por qué. Bueno, hija, en el amor y en la guerra todo se vale. Acéptalo como amigo. ¿Quién sabe si un día le toca consolarte cuando llores por culpa de Antonio? ¿De verdad tú me estás diciendo eso, papá? Bueno, discúlpame, pero ya sabes que yo tampoco me rindo. Mira, no me hace feliz saber que tengas que estar escondida. Dame tiempo, ¿sí? De momento te voy a complacer con algo. ¿Con qué? Voy a ver a Elena y te prometo que voy a tratar de arreglar las cosas con ella. Venga, muy bonito. Ay, por fin. Ay, qué rico abracito, yo también quiero. ¿En serio? Papá Paco. Nos robaron. ¿Qué? Sí, el español que no era español se llevó unas joyas que le dio mi mamá pensando que era parte del trato, pero yo estoy seguro que no era parte del trato y Elvis no me hace caso. Bueno, no es posible. Y todo por culpa de Gregoria. ¿A dónde vas? ¡Ay, papá! ¡Papá! Ay, pues merezco. Buenas tardes. Ay, eres tú. ¿Y luego qué necesitas? Doña Leti. Mire, usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero pues estoy pasando por una situación bien complicada en mi vida. Y pues en este momento tan difícil, pues solo usted vino a mi mente porque yo considero que usted ahí debe guardar un corazonzote. ¡Naco! Déjate de cosas y dime a qué viniste. Bueno, mire, es muy sencillo. Me quedé sin trabajo, soy un desempleado más y pues ya está difícil encontrar chamba. ¿Y nosotros qué podemos hacer por ti? ¿Cómo te ayudamos, Está su esposo. No, pues muy sencillo. ¿En qué me pueden ayudar? Como todo el mundo dice, ay, la boutique va increíble, está pegando a todo dar. Pues dije, igual necesitan que les ayude, que el chofer, que el que acomode. Sí, la gente habla y habla mucho, pero aquí estamos haciendo recorte de personal, no estamos contratando. Oh. Además, a mí no se me olvida cómo estabas coqueteándole a mi esposa. Así que trabajo para ti no hay ni va a haber. Llégale, vámonos. ¿Coquetear con su señora? No, más bien usted se confundió. ¿Confundido? Sí. Confundido nada. ¡Vámonos! ¡Lárgate! No, con todo. Llégale, vámonos. Adiós. Órale. No, ya ahí. Adiós. Eso. Ya estuvo. Mateo, eres un insensible. El pobre solo está buscando trabajo.
A ver, parece que con lo que le pasó a Javi todos estamos tomando conciencia, menos tú. Hasta yo. ¿Y sabes qué? Se me está haciendo tarde para ir a ver a mi sobrino. Adiós. ¿Insensible? ¿Cómo es posible que te hayas dejado robar por ese estafador? No tienes ningún derecho a intervenir en mi vida ni en mis negocios, viejo metiche. Es mi papá y no va a dejar que nos hagan daño. ¿Te das cuenta? ¿Cómo tienes a mi hijo enredado en tus cuentos? Aquí no ha pasado nada. ¿Cómo de que no? Ya me dijo Elton que ese sinvergüenza aprovechó que estaba sola para llevarse unas joyas. Sí, y además fue muy inteligente porque la víctima lo defiende. Tiene síndrome de Estocolmo. Vicente hizo un trato con Elvis. Y mientras mi hijo no me diga lo contrario, voy a creer en la palabra de Vicente, que es todo un caballero. No como tú, que eres un viejo intrigante. Mira, será mejor que le hables a la policía antes de que ese delincuente escape con el botín. Y todo por andar de... luego. Bueno, ¿lo haces tú o lo hago yo? De una vez. Dame aquí, viejo loco. No te voy a permitir que metas en líos a Vicente. A mí nadie me ha robado nada. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Me han robado. Lo han quitado todo. Es que ¿cómo diablos se te ocurre venir aquí? Por favor, ya vete, Mauricio. Cata, deja los nervios. Solo quise verte un momento, saber de tu hijo. Está mejor, pero todavía no se mueve. Muchas gracias por preocuparte. Pero por favor, ya vete. Yo te llamo luego. Cata, ¿qué te pasa? O sea, ya estás en trámites de divorcio. ¿Por qué me tratas así? Ay, es que entiéndeme. Estoy atravesando una situación muy delicada con mi familia y no quiero problemas. No me quiero estresar más de lo que ya estoy por ti, por favor. ¿Y no será que quieres regresar con tu marido y estás utilizando la gravedad de tu hijo? Sí. Realmente el accidente de mi hijo me hizo comprender que mi familia es lo más importante para mí. Y Antonio es el único hombre al que he amado en mi vida. Pues eso no me lo decías cuando estabas conmigo. Pues va a ser mejor que lo aceptes, Mauricio, porque lo nuestro se acabó. Y definitivamente se acabó. ¿Se puede saber qué es lo que tienes tú con el doctor? Es que de milagro estoy vivo. Gracias a la Virgen de la Macarena que me protegió contra esos 5 rufianes. ¿Sí? Mira, yo traté de defenderme como un jabato, pero ¿ves cómo me dejaron? Como un santo Cristo, caramba. ¿No será maquillaje? Pues tal vez, pero no lo podemos comprobar. Parece que sí le duele. No, yo eso no me lo trago. Si fue capaz de venir a engañar a tu mamá y a Elvis, no solamente es un delincuente, sino que es un buen actor. Oye, ¿y los pudiste ver? ¿Los podrías reconocer? Hombre, por supuesto. Jamás voy a olvidar esas caras de rufianes, de malditos. Bueno, pues entonces, no se diga más. Hay que llamar a la policía. Bueno, ¿y este tío qué se cree? ¿Qué pitos toca? Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Claro que voy a poner una denuncia, pero cuando yo quiera, cuando me dé la gana. Primero me tengo que recuperar, porque creo que me han roto hasta una costilla, fíjate. No, ya estuvo bueno. Deja de mentir. Si no quieres que llamemos a la policía es porque nadie te robó. El único ladrón que hay aquí eres tú. ¡Lárgate de mi tienda en este momento! ¡Ándale! ¡Búscala! ¿Qué voy a tener con el doctor Lozada, mamá? Es mi cirujano plástico, ya lo sabes, lo conoces. ¿Qué tal, doña Lupita? ¿Cómo está? Impresionada. No esperaba encontrarlos aquí escondidos y a mi hija diciéndole que todo terminó. Me gustaría saber a qué se refiere Catalina. Pues... Nada, mamá, nada. Tuvimos una excelente relación médico-paciente, pero bueno, ya se acabó, es lo que le estaba diciendo, mamá. ¿Estás terminando con tu doctor? Ay, qué original, hija. Nunca había oído eso. ¿Será por mala praxis? Claro que no, mamá. Solo que renuncio a las cirugías y que me quiero quedar a cuidar a mi hijo. Como un día me lo pidió Antonio. Espero poder envejecer al lado de mi marido. Por supuesto. Excelente decisión. Cualquier cosa estoy ahí si cambias de opinión. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, doctor. Es el colmo, Catalina. ¿Desde cuándo te entiendes con este hombre? Andabas con él, engañaste a tu marido. Pues, ¿qué clase de mujer crees que soy? A veces ni pareces mi madre, de verdad. Vuelvan pronto, ¿eh? Hasta luego. Ay, el inventario. A ver si... Hola. Buenos días, vecinito lindo. Ay, buenos, mi lady.
¿Qué haces aquí? Ya sabes que me puedes meter en broncas. En cuanto supe que la bruja de tu mujer no estaba, vine para endulzarte la mañana. Ay, te debes de morir de hambre, La mamá. verdad es que sí, me ruge la tripa. Iba a salir a comprarme algo ahorita. Pero muchas gracias. De verdad es que no tengo cómo agradecerte todos los detalles que tienes conmigo. Sí tienes, guapísimo. Ay, pero si no fueras tan miedoso. ¿Miedoso yo? Sí. ¿Qué voy a ser miedoso? No me conoces. Te mueres de miedo de que nos encuentre aquí tu mujer. Mateo, ya dime de una vez. ¿Qué sientes por mí? ¿Qué siento por ti? Sí. Pues que me caes muy bien, que eres muy buena vecina, que eres muy simpática. Ah, simpática. Solo eso. ¿Y entonces por qué tiemblas cada vez que me acerco, eh? Ay, por favor, Milady, no te me acerques así. Ay, si alguien nos ve va a pensar cosas que no lo son. ¿Y si mejor les damos razones para que piensen? ¡Atención! A ver, Elton, ya no metas a mi papá en más problemas con tu mamá, por favor. Mi por mamá favor. está metida en un problema más grande, está en peligro y no puedo ayudarla, tengo que ayudarla. Ok, No sé tranquilo. cómo. Tranquilo, seguramente todo va a estar bien. No, porque está con un delincuente, está sola y está en peligro. Pues entonces yo creo que mejor que le avises a Elvis, ¿no? Ya le intenté avisar, pero no me hace caso. ¿Por qué no le hablas tú? ¿A ti sí te va a hacer caso? ¿Yo? Sí. No, perdón, pero yo no me puedo meter en esto. No, por favor, ayúdame. Ayúdame a salvar a mi mamá. Está en peligro, por favor, por lo que más quieras. No me veas así. Háblale a Luis, No, por Elton, favor. no Por me mires favor. así. No me mires así, por favor, te lo pido. No puedo, no Por puedo, favor, no puedo. por favor. Elton, por favor, te lo pido, por favor, por favor. Por favor. No, lo que tú acabas de ver no lo es. Eso no es lo que tú acabas de ver. A ver, Mateo, lo que Fonsi vio es un beso y está bien, es de lo más normal. No, sí, y no, usted pues no se preocupe que yo no voy a decir nada más que límpiese la boquita porque trae rojo, pero yo no digo nada. Usted calmante, Montes, esto es normal de los hombres casados. sí. Y como me dijo hace rato, hágale, ya me voy. No te vayas, regresa, no. ¿Hasta allá? Sí, vente, tú vente para acá. ¿Qué pa? Lo que pasa es que, pues, te confundiste, ¿no? Ya sabes, es una confusión. Lo que tú viste, un beso, no es un beso. No, es una confusión. Como la confusión de usted cuando dice que le anda tirando el can a su mujer. Ajá. Una confusión. Confusión. Así, sí. A ver, ya. ¿Cuál es el problema? ¿Que yo lo besé? Ay, ¿por qué tanto problema? Sí, fui yo y qué. Y me encantó, nos ponemos. Ay, mírala nomás, qué bien me cae la morra. ¿No será del norte del país? No, fíjate que soy más del sur. Un pueblito ahí chiquito. Ay, no. A ver. Lo que pasa es que ella no tiene la culpa. No. Y pues todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Todos? Todos. A pesar de que estén despidiendo. Pues. A pesar de que no estén contratando. O sea, porque me suena como que ya habló con doña Leticia y como que encontraron dónde acomodarme aquí en la boutique, ¿no? ¿Vas a trabajar aquí? Parece ser que sí, ¿verdad? ¡Qué padre! ¡Felicidades! Ya sé, no, aquí vamos a andar, sí vamos a andar. Vecinos, ¿no? Para lo que se ofrezca. No, yo sí soy del norte del país. Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo está Javi? Mucho mejor, aunque la doctora está insistiendo en mandarlo a la casa y a mí eso me da miedo. Bueno, pero esas son buenas noticias. Significa que Javi está muy bien para que ya lo quieran mandar a la casa. No, a mí no me engaña. Yo siento que lo está haciendo porque Javi no se va a recuperar. No digas eso, Catalina, por Dios. A ver, además, tú sabes que yo no soy muy devota, pero casualmente me encontré el librito de oraciones de mi primera comunión y la verdad es que he estado rezando mucho para que Javi se mejore. Y funcionó, ¿eh? Porque casi ocurre un milagro. Regreso a mi casa a vivir con mi familia. ¡Ay, Cata, qué buena noticia! ¡Por fin! ¡Ganaste! ¡Qué emoción! Voy a ser nuevamente la ama y señora de la casa, como siempre lo he sido. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y tu casa, tú crees que nos la puedas prestar? Digo, para cuidártela, que no se empolve y así. Ay, no, bueno, tú no das paso sin guarache, ¿eh? Ya veremos. Vente, vamos, vente. No, mi reina, no te preocupes. Elton le agarró tirre a Vicente, pero yo ya le dije que lo quisiera mi jefa está bien, ¿ok? Ella sabe. No, es que el problema, al parecer el señor llegó golpeado a la joyería. Dijo que le habían robado las joyas. A ver, ¿cómo que le robaron? Elton cree que miente y dice que el tal Vicente es un ladrón. Y está angustiado porque dice que tu mamá está en peligro. Ok, muchísimas gracias, gatita, voy para allá. Cancelen mis citas, ¿eh? Tenemos que ir a la joyería. ¡Pero ya! ¡Borrachos! ¡Órale! Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas